Muy buen día a todos. Escuchemos, queridos hermanos, la liturgia de la palabra de hoy, miércoles 9 de octubre, del libro del profeta Jonás. Jonás se disgustó mucho de que Dios no hubiera castigado a los habitantes de Nínive e irritado oró al Señor en estos términos: Señor, esto es lo que yo me temía cuando estaba en mi tierra, y por eso me di prisa en huir a Tarsis. Bien sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lleno de paciencia y de misericordia, siempre dispuesto a perdonar. Ahora, Señor, quítame la vida, pues prefiero morir a vivir. Pero el Señor le respondió: ¿crees que hay motivo para que te enojes? Jonás salió de Nínive y acampó al oriente de la ciudad. Allí construyó una enramada y se sentó a su sombra para ver qué pasaba con Nínive. Entonces el Señor hizo nacer una hiedra que creció tan tupida que le daba sombra y lo resguardaba del ardor del sol. Jonás se puso muy contento por la hiedra. Pero al día siguiente, al amanecer, el Señor envió un gusano, el cual dañó la hiedra que se secó. Y cuando el sol ya quemaba, el Señor envió un viento caliente y abrasador. El sol le daba a Jonás en la cabeza y lo hacía desfallecer. Entonces Jonás deseó morir y dijo: prefiero morir a vivir. Entonces el Señor le dijo a Jonás: ¿crees que hay motivo para que te enojes así por la hiedra? Contestó él: sí, y tanto que quisiera morirme. Le respondió el Señor: tú estás triste por una hiedra que no cultivaste con tu trabajo, que nace una noche y perece la otra. Y yo no voy a tener lástima de Nínive, la gran ciudad, en donde viven más de 120,000 seres humanos que no son responsables, y gran cantidad de ganado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El profeta Jonás se siente un derrotado, que hizo prácticamente el ridículo, porque después de que se negaba a ir a predicar a Nínive, la gran capital del imperio asirio, finalmente, cuando obedece a Dios, se pone a predicar y solamente predicó un día, como escuchamos ayer. Inmediatamente los ninivitas y el mismo rey se convierten de corazón, ordenan un ayuno generalizado, incluidos los animales, porque habían hecho caso a la predicación repetida de Jonás, que consistía únicamente en ir diciendo: dentro de 40 días Nínive será destruida. Y ahora resulta que Nínive no es destruida. Él se siente frustrado como profeta y por eso Dios viene a entablar con él un diálogo. Viene prácticamente a hacerle entender que su compasión y misericordia son verdaderamente grandes e importantes. El mismo Jonás, dice la lectura, irritado, oró al Señor en estos términos. Vean, hermanos, cómo una persona va a orar irritada, enojada. Pero dice una gran verdad: Señor, yo bien sabía que eres clemente, compasivo, lleno de paciencia y misericordia, siempre dispuesto a perdonar, como diciendo: ¿para qué me mandas a predicar si de por sí los vas a perdonar? Pero los designios de Dios, hermanos, son realmente tremendos. Dios sabe lo que hace. Dios se vale siempre de personas como nosotros para llamarnos la atención, para motivarnos al cambio, para motivarnos al arrepentimiento, para motivarnos
al ayuno, a la oración, a la práctica de las buenas obras, al arrepentimiento, pues, y a la conversión. Aún así, Jonás se quedó por allí al oriente de la ciudad a ver si se cumplía lo que había predicado. El Señor hizo salir una hiedra que lo cubrió durante todo el día de los rayos del sol, pero al día siguiente ya estaba seca. Y entonces nuevamente el Señor le dice a Jonás ahora: ¿crees que hay motivo para que te enojes así por esa hiedra que tú ni cultivaste? Y él retadoramente dice: sí, y tanto que hasta quisiera morirme. Y el Señor, condescendiente con su profeta, le argumenta con palabras divinas como es realmente. Tú estás triste por una hiedra que no cultivaste. Yo no voy a tener lástima por Nínive, la gran ciudad donde viven más de 120,000 personas. Veamos, hermanos, cómo es grande pues la compasión y la misericordia de Dios. Solamente está esperando un gesto de arrepentimiento, un signo de arrepentimiento, muestras de dolor de pecados, y al Señor siempre lo vence su amor, su compasión y su misericordia por encima de la justicia. Salmo responsorial número 85. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Ten compasión de mí, pues clamo a ti, Dios mío, todo el día. Y ya que a ti, Señor, levanto mi alma, llena a este siervo tuyo de alegría. Puesto que eres, Señor, bueno y clemente, y todo amor con quien tu nombre invoca. Escucha mi oración y a mi súplica da respuesta pronta. Dios entrañablemente compasivo, todo amor y lealtad, lento a la cólera, ten compasión de mí, pues clamo a ti, Señor, a toda hora. Vean, hermanos, qué salmo tan hermoso, que hace eco de la primera lectura del libro del profeta Jonás. Esta es la oración de un hombre piadoso. Se trata de una oración humilde y confiada. Podríamos decir una oración perfecta dirigida a Dios. Este hombre argumenta sobre todo los sentimientos divinos. Argumenta la naturaleza misma de Dios, ser bueno, clemente, compasivo, leal, amor absoluto. Entonces, hermanos, este salmo tan hermoso también hay que utilizarlo para invocar el nombre bendito de Dios, atenernos no a nuestras buenas obras, no a otra cosa, sino a su compasión, a su fidelidad, a su amor de Padre. Que el Señor nos tenga compasión, sienta lástima de nosotros pecadores. Del Santo Evangelio según San Lucas. Un día, Jesús estaba orando, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cristo estaba orando y los discípulos lo estaban observando. ¿Qué habrán sentido al contemplar al Señor hablando con el Padre Eterno, con Dios Espíritu Santo? Por eso se acercan y le dicen: Señor, enséñanos a orar también a nosotros. Y Cristo pronuncia la llamada oración dominical. Oración dominical, hermanos, no quiere decir que es la oración con la que hay que orar los días domingos.
Oración dominical quiere decir la oración del Señor, o sea, la oración que el Señor Jesucristo en persona nos enseñó. Ahora bien, es importante notar que Cristo dice, cuando ustedes oren, digan así. O sea que esta oración no la dice Cristo, quiere que nosotros la digamos. ¿Por qué? Porque Cristo tiene una relación filial con Dios Padre ontológica. Él es Hijo de Dios por naturaleza, mientras que nosotros somos hijos adoptivos de Dios. Por eso, por ejemplo, en los relatos de la resurrección dice, subo a mi Dios y a su Dios, a mi Padre y a su Padre. Él no se incluye junto con los discípulos diciendo, nuestro Dios o nuestro Padre. No, es el Padre de ustedes. Ustedes pues oren así. Padre nuestro. Padre, queridos hermanos, pues es la revelación que Cristo hace a sus discípulos. La nueva relación con el Padre Eterno es importante, es una filiación. Y la expresión nuestro significa que al ser todos hijos de un solo Padre, eso nos hace hermanos, nos convierte en hermanos. Que estás en el cielo. Está claro, hermanos, que Dios está en todas partes. La presencia de Dios abarca todo cuanto existe. Pero hay un lugar donde de manera particular habita el Señor, que es el cielo. Santificado sea tu nombre. ¿Por qué no se dice santificado seas tú? Santificado sea tu nombre es una expresión propia de los pueblos semitas, diríamos en este caso de los judíos, porque nombre significa la persona en sí misma. Entonces, santificado sea tu nombre, es decirle, seas tú santificado. Venga tu reino. La predicación de Cristo, hermanos, se centró sobre el anuncio del reino de Dios. El reino de Dios es el tema central de la predicación de Cristo y por eso le pedimos a Dios que manifieste su reino. Como decimos en la liturgia de la fiesta solemne de nuestro Señor Jesucristo, Rey del universo. Se trata de un reino eterno y universal, sin fin y sin límite, reino de la verdad y de la vida, reino de la santidad y de la gracia, reino de la justicia, del amor y de la paz. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Deseamos que la voluntad de Dios se realice en todas partes, empezando por nuestra propia persona, aunque a veces nos da problema, dificultad cumplir con la voluntad de Dios, que sea siempre, hermanos, nuestra intención, nuestra voluntad, cumplir lo que Él enseña y dice. Danos hoy nuestro pan de cada día. Con esta expresión, Cristo nos enseña a pedir el alimento cotidiano para nutrir nuestros cuerpos. Pero, más allá del pan para nutrir el cuerpo, con esta expresión le decimos también a Dios que no nos falte el pan de la Sagrada Eucaristía, que no nos falte el pan bajado del cielo, el alimento seguro para la vida eterna que es la Eucaristía. Por eso cuando digamos, danos el pan de cada día, que nunca nos falte la Eucaristía, pensemos y que sintamos ansias, hambre, deseo permanente de alimentarnos con el cuerpo y la sangre de Cristo. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Aquí se trata de un compromiso al que nos invita Cristo a tomar. ¿Queremos perdón de Dios? Pues tenemos que perdonarnos unos a otros. El que no perdona a su hermano, el que no perdona a sus hermanos, tampoco será perdonado por Dios. Y este perdón no puede ni debe ser selectivo, como por ejemplo que dijéramos, yo perdono a todos, menos a cierta persona. Perdonaría todo, menos esto.
Esas condiciones nos impiden cumplir con esto que Cristo nos enseña a decir en el Padre Nuestro. Y no nos dejes caer en la tentación. Las tentaciones, hermanos, forman parte de la vida. No hay persona que no sea tentada por el demonio. No hay persona, absolutamente ninguna, que no haya sentido tentación de pecar. Pero la tentación en sí misma, que nos quede claro, no es pecado, puesto que Cristo mismo fue tentado por el demonio en el desierto, pero no cayó en la tentación, es decir, pero no hizo lo que el demonio le proponía. Por eso también nosotros debemos aprender a rechazar las tentaciones. Con la ayuda de Dios no caer en ellas, porque eso se convierte en pecado. Y líbranos del mal, termina la oración del Padre Nuestro. Líbranos del mal físico. Líbranos de los peligros de los caminos. Líbranos de los accidentes automovilísticos, de todo tipo de mal que atente en contra de nuestra vida. Pero sobre todo, hermanos, al decir líbranos del mal, recordemos que hay un mal supremo, un mal incomparable, que es la condenación eterna. A la condenación eterna sí hay que tenerle miedo, pavor, que nada nos asuste como la condenación. Por eso, en esta hermosa oración que Cristo nos invita a decir cada día, debemos pedir con mucha humildad y pensando también en eso, líbranos del mal. Finalmente, hermanos, no hay que olvidar que el Padre Nuestro no se debe rezar de manera mecánica. Tenemos que ir pensando cada frase, cada expresión, y no solamente pensándolo, sino sintiéndolo. Por eso yo diría también, hermanos, que hay que evitar rezar u orar con esta oración de manera rápida, como algunos le hacen. Parece que tienen prisa. Lo dicen tan rápido que estoy seguro que ni lo piensan ni lo sienten. Y eso nos puede pasar a todos. Rezar inútilmente, sin pensar y ni sentir esta oración fabulosa. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y les acompañe siempre. Les habló el Padre Víctor Manuel Aguilar. Buen día a todos.